Bienvenido, ¿cómo estás? Te voy a contestar una pregunta que a mí me hacen bastante seguido. Eh, una pregunta que es muy obvia y tal vez ustedes tengan la respuesta también. Y la pregunta es la siguiente. Me dicen, Víctor, están muy interesantes tus videos. Se escucha bonito lo que dicen. Se escucha muy bonito, muy bueno el proyecto. Se escucha muy fácil como para ser cierto. Y me preguntan, ¿a poco los negocios en casa sí funcionan? Los negocios en casa, ¿a poco no? ¿A poco sí es verdad? No son una estafa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta que yo les digo a estas personas, este tipo de personas? Normalmente nosotros hemos sido educados de una manera o hemos escuchado varias veces el dicho aquel de primero hay que ver para creer. Y no es así. A nosotros en la escuela, en el kinder, en la primaria, en la universidad, en el colegio, a nosotros nunca nadie en la vida nos enseñó que para que nosotros podamos lograr algo, para que podamos tener algo, no necesariamente lo tenemos que ver con nuestros ojos naturales, o no es necesario que nosotros podamos tocar y ver que algo es cierto físicamente, sino que primero lo debemos de creer en nuestro interior. A nosotros nadie nos enseñó, en todos nosotros en la escuela no vamos a pasar estudiando ciencias, matemáticas, computación, pero en ninguna parte se te enseña la cuestión de creencias, la cuestión de finanzas. En ninguna parte se te enseña. Es por eso que nosotros hemos sido como mal programados, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca nos han enseñado. Hay personas que yo sé que van a la iglesia, que van a la iglesia, que no digo esto para juzgar o criticar, ¿verdad? Pero creen en Dios, creen en Jesucristo o cualquier otra religión que se acerque, ¿no? Pero se enfocan solamente a lo que es espiritual, pero no practican o no ponen en práctica todo lo que se aprende en la iglesia, en la Biblia, con las escrituras, no lo ponen en práctica, no lo aplican más que nada en todas las áreas de sus vidas, sino que lo aplican solamente en la cuestión religiosa. Entonces a nosotros nunca se nos ha enseñado a tener fe. En ninguna parte se nos enseña a creer en nosotros mismos. Cuando una persona me hace esta pregunta, me dice, Víctor, ¿a poco esos negocios funcionan? ¿A poco esos proyectos no son una estafa? Ya, mm, yo creo que ya muchas personas ya llevan trabajando mucho tiempo, la mayor parte de sus vidas, y ya es imposible creer en otras opciones, aunque vean que muchas personas lo están haciendo, que muchas personas ya lo están logrando, todavía no logran creer en otras opciones. Así es de que lo que yo les digo a estas personas, yo les digo, ¿tú crees? Les digo, ahora déjame hacerme yo a ti esta pregunta, ¿tú crees que funcionan? ¿Crees tú que funcionan? Si me dices tú que sí, sí funcionan. Y si me dices que no funcionan, pues no funcionan. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la creencia. O sea que tú tienes el poder de creer que sí, que algo sí funciona, y tienes el poder de creer que no funciona.
De cualquier manera tú tienes razón. De cualquier manera tú le vas a dar vida a lo que tú crees, en lo que tú crees posible para ti. Porque para mí todo puede ser posible, pero para mí todo puede ser cierto, pero para ti todo puede ser falso, todo puede ser una mentira. Para ti todo, nada va a ser posible. No hablo solamente en lo cuestión del logro, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una creencia, que tú tengas la capacidad de creer cuando algo es mentira y cuando algo es verdad. Tienes que tener, eh, tienes que, tienes que tener esa capacidad de discernir cuando algo es bueno y cuando algo es malo. En este capítulo en este video te voy a predicar un poco. Voy a hablar acerca de la fe, porque esa otra pregunta que yo les hago, les digo, ¿tú tienes fe? ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque por medio de la fe te voy a predicar un poco en, en Hebreos 11, y tú lo puedes estudiar tú solo, por tu parte en tu casa, si gustas. En el capítulo 11 te voy a leer el prefacio, la introducción a este capítulo, y dice lo siguiente: por medio de la fe entendemos la palabra y la obra de Dios. La fe de los antiguos estaba centrada en Cristo. Primero, la fe debe de estar centrada en Jesucristo. Por medio de la fe, los hombres conquistaron reinos, actuaron con rectitud y efectuaron milagros. O sea que aquí te está hablando de las tres áreas. Te está hablando de logros, de conquistar reinos, de, de que por medio de la fe tú puedes lograr cualquier cosa, cualquier actividad que te parezca imposible, que para otros sea imposible. Si tú tienes fe, tú la puedes lograr, tú lo puedes hacer, tú lo puedes alcanzar. No te lo estoy diciendo yo. Si tú crees en la Biblia, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en las Escrituras, lo puedes buscar y estudiarlo por tu propia cuenta. Te hace referencia a las tres cosas, a la conquista de tus logros, a trabajar en tu persona y hacer milagros en lo espiritual, en lo religioso. Tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida, aplicar la fe, aplicar todo lo que aprendemos en la Escritura, lo tenemos que aplicar en todas las áreas. Y dice en Hebreos 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que creer, primero tienes que tener la fe en algo, tener fe en ti mismo, tener fe en Jesucristo primeramente, después en ti mismo, y de creer en lo que tú quieres emprender, en lo que tú quieres lograr, para que se haga físico, se haga material, se haga realidad aquello que tú no puedes ver con tus ojos físicos. Así de que te recomiendo de que si todavía no has logrado creer en ti, más que nada, primero creer en Dios, creer en Jesucristo, tener fe que por medio de Él todas las cosas se pueden lograr y que todo es posible. Me despido de ti si tú todavía no has recibido, si todavía no has visto de qué se trata mi proyecto, si todavía no sabes cómo funciona mi negocio o cómo estamos trabajando por internet desde nuestros hogares, envíame un mensaje a mi página de negocio con la palabra información. Al instante yo te estaré enviando todos los detalles. Si estás viendo este video en YouTube, en la parte de abajo, en la parte de la descripción, ahí te voy a dejar la manera como tú me contactes. Me despido de ti, nos estamos viendo. Hasta la próxima.